árbol genealógico de los Austria, a partir de Felipe II. Aquí lo tenéis. Recordad, Felipe II era hijo de Carlos I y de Isabel de Portugal. Y tiene 4 esposas: María Manuela, María Tudor, Isabel de Valois y Ana de Austria. Empezamos por María Manuela de Portugal. Era hija de Catalina de Castilla, hermana del emperador Carlos. Por lo tanto, María Manuela y Felipe II eran primo hermanos y los dos tenían 16 años cuando se casaron. María murió tras dar a luz a su hijo, el príncipe Carlos, y tenía 18 años cuando muere, sin llegar a ser reina de España. En segundas nupcias se casa Felipe con María Tudor. María Tudor era prima hermana de Carlos I. El padre de Felipe II, Carlos, era el primo hermano de María. Se casan por cuestiones de Estado también. Y la idea de Felipe era conseguir el aislamiento de Francia y reforzar la alianza con Inglaterra. Felipe por aquel entonces tenía 27 años y María era algo mayor, 39 años. Poco tiempo después de la boda, Felipe regresa a España y prácticamente no tuvo trato con María, que murió sola en 1558. La tercera esposa fue Isabel de Valois. Isabel de Valois era hija de Enrique II de Francia y prometida del hijo que habían tenido Felipe y María Manuela de Portugal. Pero cuando Felipe se queda viudo de su segunda esposa, decide casarse con la que hasta ese momento era la prometida de su hijo. Isabel tenía 13 años y Felipe ya contaba con 33 años. Tuvieron 2 hijas, Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, pero Isabel falleció con 23 años tras dar a luz a su tercer hijo, que también murió pocas horas después. La cuarta esposa era Ana de Austria, que aquí la tenéis. Ana de Austria era hija del emperador Maximiliano de Austria y de la hermana de Felipe II, es decir, Felipe II era el tío de Ana de Austria. Por aquel entonces, Ana de Austria es la última esposa, ya tras su muerte no volvería a casarse, murió con 31 años, pero antes dio a luz a 5 hijos, solamente sobrevivió uno, el que será el futuro Felipe III. Felipe III se casa con Margarita de Austria. Aquí lo tenéis. Felipe III se casa con Margarita de Austria, que por aquel entonces tenía 14 años, muere con 27 años como consecuencia del parto de su octavo y último hijo. De ese matrimonio nacieron el futuro Felipe IV y Ana de Austria, que sería la futura reina de Francia. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues muy sencillo. A Luis XIII de Francia lo casan con Ana de Austria y a Felipe IV lo casan con Isabel de Borbón. ¿Eso qué significa? Luis XIII es hermano de Isabel y Ana de Austria es la hermana de Felipe IV. Del matrimonio de Luis XIII y Ana de Austria va a nacer el futuro Luis XIV, y del matrimonio de Felipe IV y Isabel de Borbón va a nacer María Teresa de Austria. Luis XIV y María Teresa de Austria se van a casar y son primos hermanos por partida doble, recordad. Bueno, Felipe IV se casa en primeras nupcias con Isabel de Borbón, que por aquel entonces tenía 13 años. Tienen 11 hijos, entre ellos Baltasar Carlos y María Teresa, que es la que hemos visto aquí. Baltasar Carlos moriría como consecuencia de la viruela a la edad de 17 años y no llegó a reinar en España. Y sí que hemos visto que María Teresa se convertiría en la futura reina de Francia. Tras sufrir un aborto, Isabel de Borbón muere. Felipe IV se casa en segunda nupcia con Mariana de Austria, que por aquel entonces tenía 13 años. ¿Y quién era Mariana de Austria? La sobrina de Felipe IV. Era hija de su hermana Mariana. Mariana de Austria la habían prometido con el que era su primo, Baltasar Carlos, que lo había tenido Felipe IV con su primera esposa Isabel de Borbón. Pero recordad que hemos dicho que Baltasar Carlos muere, fallece, y por lo tanto Mariana se casa con su tío Felipe IV. De este matrimonio va a nacer Carlos II y también Margarita María,
que es la infanta que hemos visto retratada en las Meninas y que hemos estudiado anteriormente. Bueno, pues finalmente Felipe IV muere y Mariana de Austria se tiene que quedar como reina regente hasta que Carlos II no obtenga la mayoría de edad. Continuamos con Carlos II. Carlos II se casa en primeras nupcias con María Luisa de Orleans y en segundas nupcias con Mariana. Pero vamos a hablar un poquito de Carlos II, vamos a detenernos en él. Debido a la práctica habitual de enlaces consanguíneos que hemos visto anteriormente en el árbol genealógico de los Austria, pues esto fue degenerando en una progresiva degeneración que culminaría en la figura de Carlos II. Tras numerosos embarazos y partos, su madre, Mariana de Austria, lo tuvo, pero el príncipe que sobrevivió era un príncipe muy enfermizo. Padeció numerosas enfermedades, raquitismo, hemorragias continuas, fiebre elevada. A los 5 años se decía que andaba con dificultad, que tenía una serie de limitaciones intelectuales y encima pues no fue bien educado. Y ya os he dicho que Mariana, su madre, se convirtió en regente. A los 14 años, Carlos II toma posesión del trono y se convierte en rey de España. Se casa en primer lugar con María Luisa de Orleans, que era sobrina de Luis XIV de Francia, con la idea de tener descendencia. Pero María Luisa muere sin descendencia y convencida de que la habían envenenado. Ni corto ni perezoso, el Consejo de Estado 10 días después le dice al rey que tiene que buscar nueva esposa porque se tiene que asegurar la sucesión. En esta ocasión fue Mariana de Neoburgo, una princesa que según decían era muy fértil, puesto que procedía de una familia muy fértil, ya que su madre había dado a luz a 23 hijos y su hermana lo mismo. Sin embargo, con ella tampoco tuvo descendencia. Finalmente, Carlos II muere el 1 de noviembre de 1700 a la edad de 39 años. La autopsia que se le hizo, el informe médico nos dice que el cadáver no tenía ni gota de sangre, que el corazón tenía el tamaño de un grano de pimienta, los pulmones estaban corroídos, los intestinos putrefactos y gangrenados, la cabeza llena de agua, etc. Con Carlos II termina la dinastía de los Austria. ¿Quién va a ser el heredero? El heredero, que lo he puesto aquí, va a ser Felipe de Anjou. Lo deja recogido en su testamento. Felipe de Anjou, ¿por qué se convierte en el heredero al trono de España? Pues muy sencillo, porque hemos visto que Felipe de Anjou es el nieto de María Teresa de Austria. Y María Teresa de Austria hemos visto que es la hija de Felipe IV. Es decir, esa herencia viene por parte de su abuela paterna. Pero es que también hemos visto que Luis XIV es hijo de otra infanta española, de Ana de Austria, hija de Felipe III. Con lo cual, recordad que la herencia de Felipe de Anjou viene tanto por parte de su abuela paterna como de su abuelo paterno. Bueno, si tenéis alguna duda, pues me la consultáis en clase. Hasta mañana.